Solo da que me ponga, viste a las flores, pero también viste a Santiago, te viste a ti. ¿Estamos aquí? Y ese es un derecho, pero yo tengo responsabilidades con mi Dios, las responsabilidades de comunión, las responsabilidades que ya usted y yo conocemos en la palabra de Dios. No lo voy a tocar ahora, pero sí quiero que entendamos Geset. La compasión de Dios viene hacia mí cuando yo entiendo esto. La misericordia de Dios viene a mí. De este modo, la misericordia de Dios se implora en razón de su pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo. Y luego, cuando viene Cristo, avienta las tablas. Tenía un celo por el Señor y aventó las tablas de la ley y dijo, bueno, si ese va a ser su Dios, cáiganle, ya no necesitan esto. Y entonces rompió las tablas de la ley. Pero llega un momento en que Dios tiene y renueva el pacto y le vuelve a dar las tablas. Vaya conmigo ahí a Éxodo 34:7. Moisés era bien gruñón. Tenemos que entender, hay derechos, pero hay responsabilidades. Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La palabra malvado aquí tiene que ver con intenciones del corazón. Porque una persona a veces peca porque su temperamento es así, muy enojón, y de repente se enoja, no ha aprendido, es un niño espiritual y no ha aprendido a controlar sus emociones. Por cierto, el miércoles predicamos de emociones. Le recomiendo que entre a la aplicación de CC Yautepec y escuche lo que el miércoles predicamos. Nosotros le hemos dicho a Dios, ¿no que me amas? ¿No que me ibas a dar esto? ¿Y no que tú siempre cumples los deseos del corazón? Y a veces no se lo decimos con palabras, pero ahí está guardado. Porque aquel ya le dio esto, porque los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso está allí puesto, escrito, y dice, este es un pacto que cuando no hay una relación con Dios, entonces vienen todas las consecuencias. Por eso lo peor que una persona puede hacer después de pecar es alejarse, porque entonces viene todo lo que está escrito, cuando en realidad tendría que venir a los pies de Cristo quebrantado y decir, Señor, perdóname por lo que hice. Lo hice a propósito, lo hice sin querer, como sea, de todo modo he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y Dios, que tiene un amor, misericordia. El profeta clamaba al Señor. En Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Jeremías era conocido como el profeta llorón porque él era muy sensible. Y él decía al pueblo, nos hemos portado mal, no hemos hecho lo que Dios quiere. El libro de Lamentaciones se llama Lamentaciones porque de eso se trata. Puras lamentaciones de lo que Israel no hacía y de lo que Dios pedía, pero no cumplían. Y entonces Jeremías resume ese asunto y dice, por la misericordia de Jehová, solo por su misericordia, no hemos sido consumidos, porque Él no nos paga conforme a nuestros hechos. Dice ahí adelante, porque nunca decayeron, Jeremías, de que hemos fallado, porque no hacer lo que sabemos que es bueno hacer, no hacerlo, también nos es contado por pecado. No solo el acto implícito de pecar, sino, por ejemplo, yo sé que es bueno orar. ¿Cuándo saben que es bueno orar? No solo es bueno orar, Dios me dijo que orara. Vosotros pues oraréis así, Mateo capítulo 6. Es un mandato. Y no he orado, entonces al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No maté a nadie, no robé a nadie, pero no he orado. Entonces necesito la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Dile al que está a tu lado, ubícate.
Algunos pensan, su amor es mi. ¿Bajo qué circunstancias, bajo qué razones Dios nos extiende su misericordia? Porque es así, Dios tiene misericordia y nos la da. Nos da la misericordia. ¿Estamos aquí? Como un cheque, como algo que nos regala, como un don que nos da y nos aplica a nosotros y nos cubre, pero también como algo que nosotros consumimos y nosotros debemos de dar a los demás. ¿En qué circunstancias? Su misericordia se limita por la disposición de una persona en arrepentirse y en recibirla. Dios es un caballero y Él tiene misericordia del que tiene misericordia. Ojo con esto, no significa que Él es arbitrario y que entonces Él tiene misericordia del que tiene misericordia, porque Él quiere darle misericordia a quien Él quiere darle misericordia. No, Él tiene misericordia del que tiene un corazón misericordioso. Dios tiene misericordia de ese misericordioso. ¿Estamos acá? Misericordioso. Dios, si tú y yo oramos con Dios, entonces usted y yo somos candidatos a la misericordia de Dios. Aquí tenemos que entender algo. La gente dice, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué hay tantas cosas en el mundo? Pareciera que Dios no existe. Sí, Dios está allí. Lo que pasa es que las personas no lo buscan. Lo que pasa es que las personas no lo ven. Y la naturaleza de la humanidad es caída y el pecado produce muerte. Solamente las personas que tienen un encuentro con Dios, por eso es urgente predicar el Evangelio. Como 3 dijeron amén, pero es importante que hagamos nuestra tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones, por cierto. Porque las personas que no conocen a Jesús, que no tienen un encuentro con Dios, no tienen acceso a esta maravillosa bendición que se llama misericordia. La misericordia de Dios. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Puedes estar en una situación complicada, puede haber un asunto complicado en tu vida, pero tú estás esperando en Él porque tú sabes que Él es misericordioso. Nos encontramos a Dios porque Dios quiere que usted y yo seamos como Él es. Un padre siempre quiere que su hijo sea como Él es. ¿Verdad que sí? Ahora en Cristo, pues. Antes no. ¿Qué pide Dios de ti? Vamos a Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué pide Dios de ti? Acuérdense que le dije que estamos hablando de la misericordia y que la misericordia es implorable en términos de un pacto. ¿Estamos acá? O sea, yo puedo decirle a Dios, por favor, ten misericordia, porque Él hizo un pacto conmigo. Jesucristo, cuando vino a la tierra, dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y por la sangre de Cristo, usted y yo podemos recibir la misericordia de Dios, porque es un pacto, porque dijo, me comprometo con ustedes a tenerles misericordia. Pero ¿qué pide Dios de ti? Ok, Miqueas nos lo da. Justas. Si soy un padre, tengo que ser justo con mis hijos, no tengo que tener uno favorito, uno preferido. Si soy un líder, igual con mis discípulos. Si soy un jefe, igual con mis trabajadores. Justicia tiene que ver con ser equitativo en todo lo que hacemos, sin ventajas, sin tomar ventajas yo mismo, sin buscar nada para mí, sino buscar el bien, el propósito de los demás, que los demás alcancen todo lo que deben alcanzar. ¿Me estoy explicando? Justicia. Dios espera de ti que usted y yo seamos personas justas, que si te dan cambio de más, tú digas, hey, me está dando de más. No solamente cuando te den de menos, como aquel que le dieron su nómina, una quincena le dieron de más, otra quincena le dieron de más y a la tercera le descontaron y va y reclama. Oiga, ¿me descontaron? Sí, pero dos quincenas anteriores le dimos de más. Dice, bueno, 2 errores como quiera pasan, pero un tercero. ¿Esa es justicia? No, ese es un aventajado. ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia. Y a veces tu hijo le pegó a otro. Ay, es que es mi niño. Pues sí, pero le pegó a este, necesita que lo corrijas.
No que digas, ay, pues él siempre también lo está buscando, pues él siempre también le pega, pues ya era necesario. ¿Eso es justicia? Entonces, no, si nosotros no entendemos este concepto, no estamos entendiendo lo que Dios hace con nosotros, porque Dios no nos da conforme a nuestros hechos. Hacer justicia, amar misericordia. Amar misericordia tiene que ver aquí con actitud. Hay personas que ya saben que la regaron, hay personas que ya saben que están mal, hay personas que ya saben que llegaron tarde. No necesita que le digas, ¿me estoy explicando? Hay personas que ya están en pecado, hay personas que ya saben que están mal. Lo que necesitan es misericordia. Porque de esa manera es cuando finalmente pueden cambiar. ¿Cuántos se han dado cuenta que usted y yo no podemos cambiar a nadie? Yo tengo algunos años de experiencia y me he dado cuenta que no puedo cambiar a nadie. El único que cambia a las personas, el único que puede hacer un hombre, una mujer nueva, se llama Jesús, y es a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pide Dios de mí? Sea amable, procura la unidad, procura el estar como un cuerpo con los demás, sea de lo que he advertido. No, lo estoy diciendo en serio. Ya te lo había advertido. Ahí te va. Pero antes tuve misericordia, le aguanté 1, 2, 3. A mí me pueden estar brincando encima, mis hijos lo saben. Llega un momento en que llegó el momento. Y no solo mis hijos naturales. La tercera cosa que pide el Señor es humillarte ante tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hacerlo todo con humildad. Es más agradable un jefe en el trabajo que es humilde que un jefe que es pesado, cae gordo. O sea, de todos modos ya sabemos que es el jefe. No necesita hacerlo evidente. No es decir, yo soy el jefe. Pues ya sabemos. Yo soy tu líder. Yo soy tu pastor. Yo soy... ¿Qué? No necesita hacerlo evidente. Si dice que es el jefe y tiene que decirle a los demás que es el jefe, es porque no es el jefe. Si es el líder y tiene que decirle a los demás que es el líder, es porque no es el líder. Si es el pastor y le tiene que comunicar a los demás que es el... Ya te había dado justicia, amar misericordia y humillarme ante mi Dios también significa adorarlo. Significa que no me dé pena decir, sí, yo soy cristiano. Significa no ser un cristiano de la secreta. Ahí en su trabajo, hasta que uno lo oye decir algo y el otro se acerca y le dice, oye, ¿eres cristiano? Sí, yo también. ¿Para qué sirven esos cristianos? Humillarme ante mi Dios significa no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Humillarme ante mi Dios significa vengo, danzo, canto, salto para Cristo porque Él es digno. Y no me importa que yo sea lo que sea y a un lado me vean quien me vea. David era el rey de Israel y danzaba para el Señor. La mujer se burló de él. Qué bien has quedado delante de las criadas. Tuvo sus consecuencias. Se quedó sin fruto, sin hijos. Y finalmente David la dejó. No les estoy dando ideas, ¿ok? Solo estoy poniendo un ejemplo de que debemos danzar para el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 7, que muestra urgencia. ¿Se entiende indulgencia? Es decir, si te mereces esto, pero te lo voy a pasar por alto. Te doy otra oportunidad. Y entonces es indulgente, es una persona que muestra compasión, es una persona que perdona
que no le cuesta trabajo perdonar, sino que lo hace como un hábito constante, y esto hace que sea una persona que a quien lo ofende, a quien le dice cosas o le hace cosas o no lo obedece o lo que sea, finalmente es una persona que tiene cada día. Puedes quedar con la misericordia de hace 10 años. Porque la misericordia de hace 10 años, yo me lo imagino así, es como un pan que se vuelve duro, es como una gelatina que se seca, es como una sustancia que queda allí pensando en nosotros como vasija, pero ya no hubo más, porque estaba ocupado el lugar de la misericordia. Y como no hemos dado misericordia a Dios, pues Dios no nos ha podido dar misericordia nueva cada día, en ese sentido, para dar. ¿Sí me estoy explicando? Dios espera que seamos esos hijos compasivos con las personas, y no está hablando solamente con los que son de la casa, no está hablando solamente con los hijos de Dios. Tú no te en los pies del otro, ver lo que está pasando, sentir, mirar, bueno, yo algún día estuve como él, pues me acuerdo. Ahora ya me siento muy santito, pero me acuerdo hace algunos años estaba igual o peor. Por lo tanto le voy a prolongar mi misericordia, porque para siempre. Capítulo 6, 35 al 36. Amad pues, me gustan las comas porque eso enfatiza la oración, la expresión siguiente: amad pues, ¿a quién? Uchala. ¿Estás seguro, Señor? ¿No te habrás equivocado ahí? ¿No será que Lucas al escribir escribió mal? ¿Te entendió mal? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos. Jesús dice en Lucas, ya no solo pides orar por ellos para que Dios los bendiga y ascuas de fuego se amontonen sobre su cabeza, Dios te bendiga. Porque a veces lo hacemos con esa intención. ¿Ah, sí? ¿Eso crees? Pues órale, Dios te bendiga. O sea, usamos el Dios te bendiga como para decir que te caiga un rayo. Jesús dice, ámalos, porque yo bendigo a los ingratos. No quiero herir susceptibilidades ahora, pero ¿hace cuánto tiempo que no visitas a tus padres? Que ayudas a tus padres, que honras a tus padres, que haces algo para ellos, para Dios sin tener un interés de nada, solamente hacerlo para Dios. Pues cuando me llame el pastor, cuando me digan, yo voy, estoy dispuesto, siempre estoy dispuesto, pero nunca me llaman. Yo aquí estoy, desperdician todos mis talentos. Aleluya. Sin embargo, prestar no significa el poder ayudar, el dar dinero, porque hay gente que se la pasa pidiendo dinero prestado, caen gordos. Lo que tiene que hacer es tener una comunión con Dios para que Dios bendiga su viña. ¿Ok? Está hablando de que si una persona realmente tiene una situación complicada y yo tengo la oportunidad de prestarle, de ayudarlo, lo debo de hacer. No significa que cada vez que alguien viene y me dice, ¿me prestas? Y me prestas, y entonces me ven a mí como banco. ¿Ok? Dile al que está a tu lado, yo no soy banco. Pero si algún día necesitas ayuda de verdad,
¿De verdad significa que ya buscaste trabajo, ya anduviste para arriba y para abajo, traes un hoyo en los zapatos de tanto buscarle y no has encontrado? ¿De verdad? Para eso soy tu hermano. Pero si tú me dices, es que no he chambeado, he estado buscando trabajo. ¿Dónde? Pues en mi casa, me compro el periódico todos los días y allí estoy viendo a ver si algo me cae. Eso es pereza. Y entonces no tenemos por qué sostener vagabundos. El que no trabaje también es bíblico y también es misericordia. Que solamente lo amo. Y dice entonces también ahí un galardón grande. Si usted y yo hacemos esto y somos misericordiosos como Dios es misericordioso con nosotros, tendremos un galardón grande, una recompensa, un premio, porque Dios premia a sus hijos, porque Dios le encanta bendecir a sus hijos cuando sus hijos son como Él es. ¿Cuál es ese galardón grande? El galardón grande tiene que ver con las bendiciones que tenemos cada día. Usted tiene casa, sea suya o no, tiene un techo en donde dormir. Hay quien duerme bajo un puente, pero usted tiene casa, usted tiene alimento, usted tiene abrigo, usted tiene que comer, usted tiene familia, tiene hijos, tiene gente, tiene hermanos en Cristo. Usted no está solo, usted tiene al Espíritu Santo, usted tiene todo lo que necesita. Bendiciones, galardón grande, pero hay un galardón que sobresale entre todos los galardones y es la vida eterna. La vida eterna es el premio mayor del reino. ¿Cuántos tienen vida eterna? Ya te lo ganaste, sin comprar boleto, sin pagar por él. Cristo pagó en la cruz por ti y por mí y te dijo, ten, te sacaste el gordo. Te vas a ir al cielo. Te vas a ir al cielo. Saca la metralleta, ya se quieren ir. Galardón grande. Le voy a poner, y dijo, para probar esto, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese bien, hemos venido estudiando todo esto. Amén. Amar a Dios y amar al prójimo, lo hemos venido estudiando. Jesús le dijo, bien, respondiste bien, así es como vas a ganar la vida eterna. Entonces, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero entonces el intérprete dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. Es decir, el intérprete le decía a Jesús, entonces yo también, porque yo soy un prójimo, justificarse a sí mismo. Se estaba poniendo en el papel de él ama. Yo amo a Dios y amo a mi prójimo. Y entonces, por lo tanto, tengo derecho a la vida eterna. Probarse a sí mismo. Y Jesús dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le respondió. Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, ¿quién es de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ayúdeme. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve. En otras palabras, Jesús le dijo a este sacerdote, de lengua me como un taco. Porque tú sabes que amar a Dios y amar a tu prójimo es la ley, y en eso se resumen la ley y los profetas. Y haciendo esto vas a heredar la vida eterna. Pero ¿qué significa en la práctica amar a Dios y amar a tu prójimo? Y entonces le puso el ejemplo de este buen samaritano. Pero lo que me gusta es que Jesús pone dos personajes ahí que tienen que ver con las personas que están dentro de la iglesia, dentro del camino. El sacerdote pasó de largo.
El sacerdote, pues, un sacerdote, uno que tenía una comunión, una relación, iba a la iglesia cada 8 días. Es más, ahí estaba, ahí trabajaba. Pasó de largo. Un levita es una persona en ese sentido, los hijos de Leví, de la tribu de Leví, pero que finalmente evoluciona hacia unas personas que ejecutaban la adoración al Señor y todo lo que tenía que ver con el servicio. O sea, estaba de tiempo completo, pues. En otro sentido sería un escogido, un iluminado, alguien que tiene el don de la profecía, alguien que es un profeta, alguien que evidentemente tiene un don de Dios, aleluya. Pero también ese pasó de largo. Y vino un samaritano. ¿Sabe qué era un samaritano? Un samaritano era una persona del pueblo de Samaria. Qué profundo estoy esta mañana. Del pueblo de Samaria, pero ellos eran una mezcla, un híbrido entre hebreos y gente pagana. Los judíos no los querían, incluso les llamaban perros y decían que los perros no podían entrar al templo, solamente los escogidos, los hijos, los hebreos, los judíos. Pero ese samaritano despreciado, que no era del pueblo, que ni el sacerdote ni el levita le hubieran dado la mano siquiera porque no era considerado del pueblo escogido, dice que iba de camino y entonces al ir de camino fue movido a misericordia. Fíjese lo que hizo, vendó sus heridas. Significa que le puso aceite. El aceite significa con una gran animales. No quiere decir que lo subió a su caballo. Lo subió a uno de los caballos o a uno de los que llevaba una gran manada de animales. Era un samaritano que iba de un pueblo a otro, tal vez vendía caballos. No lo dice, pero cabalgadura significa una gran manada. Eso significa, por consecuencia, que tenía cosas que hacer. Manada de cuidó, no cargo, no solo lo llevó, se quedó con él, porque dice que al otro día dejó pagado su hospedaje. Y además de que dejó pagado el hospedaje, se lo encargó al mesonero y después dijo que pagaría lo que faltara si gastaba de más. O sea, es mi responsabilidad. Diga conmigo, es su responsabilidad. Jesús le pregunta, solo se siguió diciendo que amas a Dios y que amas a tu prójimo. Ve y demuéstraselo. Pregunta esta mañana, ¿amas a alguien? ¿Amas a alguien? ¿Amas a Dios? Ocúpate de Él. ¿Amas a tu esposo? Ocúpate de Él. ¿Amas a tu esposa? Ocúpate de ella. ¿Amas a tus padres? Ocúpate de ellos. ¿Amas a tus hermanos? Ocúpate de ellos. El amor misericordioso de Dios tiene que ver con eso. Este individuo que cayó no dice si era judío, si era griego, si era de lo que sea. Simplemente tuvo misericordia de él. ¿Se lo merecía? ¿Quién sabe? Tampoco dice si era de la misma banda de ladrones y se pelearon entre ellos y lo trató mal y entonces le dieron a él. Tampoco dice. Lo que está enfatizando Jesús es que él tuvo, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 12. Voy enfilándome ya hacia el final de esta mañana y dice Pedro, me encanta verlos encuentro con Dios, debido al Espíritu Santo, al Cristo resucitado, dijo, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, ayúdeme, amigables, no devolviendo mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz de haber recibido. A veces pensamos que el vivir en Cristo y el vivir bajo los términos de la gracia, de la misericordia, nos hace personas que podemos hacer lo que queramos.
Pero hay algo que Santiago dice y menciona como la ley de la libertad. La ley de la libertad es la ley de Cristo. En el Nuevo Testamento hay varias ocasiones en que Jesús dice: habéis oído, pero yo os digo. ¿Se acuerda? Él menciona la ley del Antiguo Testamento, pero él después dice: pero yo os digo. Esta es la ley de Cristo. La ley de Cristo se resume en dos cosas: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero la aplicación de esto es lo que hoy estamos aprendiendo. El amor se demuestra con misericordia hacia los demás. El amor de Dios es compasivo. El amor de Dios no es vengativo. El amor de Dios no busca lo suyo. El amor de Dios es compasivo. ¿Qué dice Santiago 2:12 al 13? Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia, ojo con esto, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuántos creen que somos dignos de juicio? ¿O éramos? Si tú no tienes misericordia, entonces se habrá juicio sin misericordia, y cada acción que hagamos Dios la juzgará sin misericordia. Pero si tú y yo somos misericordiosos, y como ya sabemos que constantemente la regamos sin querer, entonces Dios tendrá misericordia de nosotros, porque para siempre. Capítulo 2, ahí mismo, pero vea el versículo 8 y 10, retrocedamos un poquito. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Más nos vale tener misericordia, porque entonces seremos juzgados según la ley de la libertad y no según la ley del Antiguo Testamento. Como tú y yo no podemos cumplir todos los puntos del Antiguo Testamento, lo único que nos queda por hacer es amar a Dios y nuestro prójimo, mostrando misericordia. A ver, tengo que hacer misericordia de este, porque si no Dios no tiene misericordia de mí. ¿Ya qué? Así no es. Es con alegría. Es entendiendo más allá del entendimiento. Es con la presencia de Dios. En este contexto entonces de ayuda y de perdón, el amor justo de Dios se convierte en misericordia. Y la misericordia es compasión en acción. Es compasión activa, es compasión constante, así como el amor que constantemente Dios nos tiene. Y aunque tú y yo seamos culpables y no merecemos que Dios nos perdone, Dios nos ha extendido su misericordia. Y cuando tú y yo aceptamos esa misericordia, entonces estamos aceptando el perdón de Dios. No puedo aceptar el perdón sin la misericordia, y no puedo recibir misericordia sin ser misericordioso, porque bienaventurados son los misericordiosos. Entonces, solo cuando el hombre acepta el amor perseverante, constante de Dios revelado en la cruz, puede recibir misericordia y experimentar, ojo, el perdón de sus pecados. Porque tal vez aquí hay personas que han recibido el perdón de Dios, pero se sienten culpables. Hay personas que tienen la provisión de Cristo en la cruz y la sangre de Cristo en la cruz, y Dios le dice: yo te perdono, pero no se siente perdonado, se siente juzgado, se siente avergonzado, no ha entendido que ya es perdonado. Y tal vez otros le digan: es que tú eras esto, eras lo otro. Sí, era. Cristo me perdonó. Pero para que una persona entienda eso, tiene primero que entender misericordia. Yo no puedo recibir la misericordia en ese sentido sin entender que debo ser misericordioso. Termino con Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra vez, 1, 2, 3. A través de nuestra vida Dios nos ha dado tanto su misericordia como su gracia. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos? Misericordia es no recibir lo que merecemos. Gracia es obtener lo que no merecemos. ¿Ya se dio cuenta? Usted y yo merecíamos ser castigados, pero Dios tuvo misericordia. Y cuando nos acercamos, entonces la misericordia nos dio gracia, y por su gracia hemos sido sanados, hemos sido salvados. Ya no vamos a ir al infierno. Merecíamos el juicio, pero Dios tuvo misericordia, y entonces ahora usted y yo tenemos vida eterna por su gracia. Misericordia y gracia no es lo mismo, pero van juntas, porque ambas están dentro del amor misericordioso de Dios. En lugar de muerte recibimos vida, en lugar de palos recibimos bendiciones, en lugar de pisotones recibimos levantones de parte de Dios. ¿Cuántos quieren un levantón de Dios? Ahí en tu lugar cierra tus ojos y dale gracias por su misericordia, porque para siempre pero no oigo tu voz. Habla con Él. Habla con el Señor. ¿Te acuerdas de ayer? ¿Te acuerdas de antier? ¿Te acuerdas de hace unos años? Ibas a morir. Ibas a quedarte en la cárcel. Ibas a morir de drogas. Ibas a morir de otra cosa. Pero Dios tuvo misericordia. Tu hijo tenemos que aprender, amados hermanos, que a pesar de los pesares, a pesar de los dolores, a pesar de las situaciones complicadas, Dios es misericordioso. A pesar de que un ciclo termine, a pesar de que una situación acabe, a pesar del dolor que esto te cause, Él sigue siendo Dios y siempre será Dios. Mientras tú oras, yo quiero alabar a Dios por su misericordia así. La canción termine y la música se acabe, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo serás, lo serás. Cuando la tormenta arrecia y mis fuerzas desfallezcan, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios.
Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios, y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás, lo serás. Tú eres Dios de misericordia, porque para siempre es. Alabad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Canten al Señor, porque para siempre es su misericordia. Honren al Señor, porque para siempre es su misericordia. Vivan para Dios, porque para siempre es su misericordia. Sigan, sirvan, caminen con el Señor, porque para siempre es su misericordia. Dale un aplauso al Dios misericordioso que tenemos. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Dígale conmigo: te alabaré porque eres Dios, y como tú no hay otro Dios, no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, y por siempre lo serás, lo serás. Judas, el hermano de Jesús y hermano de Jacobo, en su carta comienza diciendo: Judas, aunque era su hermano, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Los dos eran hermanos de Jesús, pero él se considera siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Tú eres siervo de Jesucristo y eres hermano del que está a tu lado. Ese es tu prójimo. Dice: a los llamados, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Que Dios les bendiga y que Dios les multiplique su misericordia a ustedes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Solo sé misericordioso. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te honramos y te bendecimos. Ponte un momentito de pie y abraza al que está a tu lado con un amor misericordioso. Dale un buen abrazo. Dile: el Señor te ama con misericordia. Mientras terminamos de abrazarnos, yo quiero dirigirme a los que están esta mañana con nosotros por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, yo le pido que me ponga atención un momento. Dios, en su infinita misericordia, le trajo este día para que usted pueda entregarle su vida a Cristo.
Él quiere ser su Señor. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Tome lugar. Si está aquí por primera vez, puede quedarse de pie o puede escuchar sentado. Pero entrégale su vida a Cristo esta mañana. Yo le invito a que abra su corazón y que haga esta oración junto conmigo y junto con la iglesia. Ahí en su lugar, abra sus labios, pero sobre todo su corazón, y diga conmigo: iglesia, ayudamos. Y diga conmigo: Señor Jesús, esta mañana te agradezco por tu amor y misericordia. Nunca podré agradecer tanto con palabras, pero aquí está mi vida. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Si usted dice